que a veces es bueno ver lo que se ha hecho en el mundo. Aquí tenemos a este antropólogo y filósofo francés que en este momento está de gran moda. Por ejemplo, en la carrera de filosofía hay en este momento 2 tesis de licenciatura y una de maestría que están que se están produciendo basadas en la obra de este antropólogo francés. René Girard, estimado público, tiene la teoría muy interesante de que la literatura dice a veces más que las ciencias sociales sobre problemas sociales. Marx mismo, por eso les decía que la opinión viene de Marx, Marx dijo que él había estudiado al gran novelista francés Balzac y que con Balzac había entendido mejor cómo funcionaba la sociedad que leyendo pesados tratados de economía y de ciencias sociales. Y esta opinión de Marx, Karl Marx, referida a Balzac, el gran novelista de la tendencia realista del siglo XIX, seguramente tenía razón, porque para ser un buen observador se puede ser novelista al mismo tiempo, se puede ser. Seguramente las descripciones, por ejemplo, del otro gran, el preferido de Freud y de la escuela de Frankfurt, Dostoyevsky, el gran novelista ruso, se cree que se puede aprender algo más sobre la sociedad rusa que leyendo aburridos informes económicos sobre la Santa Rusia del siglo XIX. Girard nos dice, la literatura nos dice algo más. Entonces, para comprender cómo funcionaba el sistema electoral boliviano, el campo de las intrigas, la venalidad de los funcionarios, o sea, la capacidad de los funcionarios de vender sus servicios al mejor costo, no está mal leer la candidatura de Rojas, porque nos muestra aspectos muy interesantes y poco conocidos de la historia real de la sociedad boliviana. Lo mismo, estimado público, si vemos, por ejemplo, con respecto al siglo XIX, la gran novela Juan de la Rosa, de Nathaniel Aguirre, un cochabambino, que también es muy, lo que podríamos decir, muy rica en datos sobre la realidad boliviana. Y en la actualidad, y yo diría que hay también algunas novelas muy interesantes que nos pintan cómo funcionan algunos sectores de la vida social boliviana y también de la vida de las instituciones públicas, como ser naturalmente el funcionamiento de la burocracia estatal. Entonces, no es que yo proponga que ahora los politólogos se dediquen a leer novelas, nada de eso, sino que es un acceso secundario, pero que no es una pérdida de tiempo el hacerlo, porque si uno adquiere además una visión un poquito más amplia de la que brindan las ciencias sociales. Porque todos nosotros actuamos, aunque no lo queramos, a veces por impulsos de nuestro subconsciente y de nuestro inconsciente. Actuamos muy a menudo por emociones y eso no es algo que se pueda estudiar con las ciencias sociales. Esto es, estimado público, para explicar simplemente que los organismos electorales son organismos conformados también por seres humanos y por lo tanto son organismos que pueden actuar también movidos por la codicia, por las coimas, por los sobornos o también por equivocaciones bien intencionadas. En la época del MNR eso se puede leer en el libro de Luis Antesana Ergueta, La historia secreta del MNR. Se puede ver, estimado público, cómo
el gobierno del MNR dejaba mano libre a instancias intermedias de ese glorioso partido, del movimiento nacionalista revolucionario, para que la gente de ese partido ayude a ganar elecciones. Y eso es una cosa que también ocurre en movimientos que podríamos llamar progresistas, izquierdistas, etc. En uno de los pasajes más interesantes de la autobiografía del gran filósofo y fundador del indianismo como tendencia intelectual, Fausto Reinaga, se puede leer cómo él ganó las elecciones para diputado en un distrito del norte de Potosí, en Chayanta, en 1944, para la Convención Nacional que se reunió ese año. Y ahí Reinaga, además vanagloriándose, cuenta cómo con la ayuda de la policía local, del gobierno, etcétera, etcétera, él ganó su diputación independientemente del número de los posibles votantes, que no se llegó a contar lo que se votó, sino que se decidió quién había ganado la elección en ese distrito. Entonces, lo que yo quiero mostrarles es simplemente algo de sentido común, el más escaso de los sentidos. Es que todos los partidos y las inclinaciones políticas, hasta las más progresistas, las más racionales, las que creen que tienen la teoría correcta para interpretar el futuro de todas maneras, hasta ahí no es raro que se cometan, digamos, irregularidades bien pensadas como una ayuda progresista para hacer avanzar la historia. Hay mucha gente que cree que su deber es hacer avanzar la historia hacia el lado correcto, que ellos naturalmente saben de memoria cuál es el lado correcto. Y esa meta correcta tiene que ser a veces ayudada, y al ser ayudada se perdona si se cometen algunas infracciones. O sea, no son solamente los fascistas de la extrema derecha, sino también otros grupos que a lo largo de toda la historia se han dedicado a horadar la legitimidad de las instituciones electorales y del proceso electoral, creyendo que hacen avanzar la historia de buena fe, cometiendo algunos hechos que podrían ser calificados como delitos. Vamos a ver ahora brevísimamente, estimado público, el problema de la amplitud de la masa electoral y cómo eso influye, curiosamente, en la constitución de los organismos electorales. La amplitud, o sea, la magnitud numérica de la masa de electores, se define y determina por el derecho al voto. Y aquí viene también algo que posiblemente sorprenda a ustedes o no guste mucho. El voto universal, como lo tenemos hoy, como funciona aquí en Bolivia, es, en términos históricos, una rareza. En la mayor parte de la historia humana, también en la historia boliviana, ha reinado el llamado voto censitario o voto privilegiado de algunos sectores. No es absolutamente ninguna rareza. Si para entender la historia electoral nos vamos por un minuto a la antigua Grecia, a la clásica Atenas, ahí vemos que solamente alrededor del 15% de los habitantes de Atenas tenían voto. No votaba el 50% las mujeres, no votaban los esclavos, casi toda familia ateniense, aún familias relativamente pobres, tenían un esclavo, y no votaban los extranjeros. Votaban sola y exclusivamente aquellos atenienses varones mayores de edad que tenían padres, abuelos, etcétera, nacidos en Atenas. Uno de los habitantes más ilustres de Atenas, el fundador de la ciencia política, Aristóteles, que no tenía padres atenienses,
aunque vivía en Atenas, nunca pudo participar en las elecciones de esa ciudad porque no tenía la ciudadanía plena ateniense. Uno podía vivir en Atenas como extranjero, además era bienvenido si traía dinero, si hacía inversiones, etcétera, etcétera, pero no tenía derecho a voto o a ser elegido. Y eso fue también, curiosamente, el destino de Aristóteles, quien en Atenas compuso la política, inventando ese sustantivo. O sea, ahí existía el sustantivo el político y existía el sustantivo polis, la ciudad, pero la ocupación un poco abstracta de ocuparse de asuntos públicos con el nombre política es una creación terminológica de él, y sin embargo él nunca pudo votar en procesos electorales atenienses. Entonces, estimado público, el voto censitario, o sea, que depende de un censo previo, eso es lo usual en la historia de la humanidad. Yo no trato de defender el hecho de que aquí en Bolivia haya predominado también el voto censitario, como en la inmensa mayoría, mejor dicho, como en todos los países latinoamericanos. El voto censitario ha sido abolido en el Perú recién en 1980, casi 30 años después de Bolivia. O sea, estimado público, no es algo raro que nos digan que ha habido voto censitario. Aquí el voto censitario impedía el voto de mujeres, de indígenas y de todo el que no tuviera una renta mínima. O sea, era un voto realmente restringido a una minoría del país. Pero ahora viene por qué yo quiero, tal vez, si el cielo me concede esa gracia, asombrar a ustedes. Ha habido siempre una defensa del voto censitario, con el siguiente argumento, y esto se puede ver en los redactores del Congreso boliviano, en las discusiones muy intensas que hubo sobre el voto censitario a partir de 1947. En 1947 se realizaron elecciones municipales y ahí votaron las mujeres por primera vez, no a nivel nacional, pero sí a nivel municipal. Y en el Parlamento se discutió muy ampliamente sobre ventajas y desventajas de conceder un voto universal. El principal argumento es un argumento de algún peso que no puede ser rechazado tan fácilmente. El argumento es que las mujeres en esa época estaban obedeciendo a sus maridos, eran sometidas a la autoridad del marido, que por lo tanto no tenían opinión propia porque iba a votar un ser que no tenía opinión propia. Entonces el argumento era que el derecho al voto tiene que estar unido a la capacidad de discriminar, es decir, diferenciar las opciones de acuerdo a principios racionales. Se discutió, por ejemplo, por qué no se concedía el voto a los indígenas en esa época, antes de la reforma agraria. Y se dijo, ¿por qué? Porque votarían por lo que les ordenan los patrones en las haciendas. Es decir, se creía que el voto era algo muy serio que solamente podía ser concedido a aquellas personas que poseían la capacidad de discriminación, es decir, de diferenciación, es una capacidad intelectual entre opciones políticas. ¿Y cómo se obtenía esa calificación? Yendo largamente al colegio, sabiendo leer programas electorales. En el Parlamento se discutió desde el 47 al 51, por ejemplo, que era indispensable que cada posible elector sepa leer los programas de los partidos, que eran mucho menos amplios que ahora, es verdad, mucho menos amplios. Entonces se creía que solamente aquellos que podían
discriminar, según su propio criterio, cuál es mejor, cuál es peor, que solamente esas personas eran dignas de tener el derecho al voto. Los que no sabían leer, los que estaban en una posición de sometimiento, por ejemplo, campesinos en las propiedades, estados, etc., se consideraba que no podían tener el derecho al voto. Hoy en día es una pena que no esté don Ricardo Quijano, porque él, que es partidario del voto meritocrático severo, nos podría también decir por qué es importante que el votante sepa discriminar entre las posibilidades, es decir, entre las opciones electorales, y por qué no habría que dar el voto a todo el mundo. No sé qué piensan ustedes de esa idea, es simplemente un ejercicio intelectual, ¿no? Porque habría o no que dar el voto a todos, o porque habría o no que restringir el voto. Aquí el señor Fernández nos va a decir algo, luego el señor Contador. Bueno, algo que es curioso es que a los 18 años, que es cuando uno tiene en parte sus derechos políticos, como el de elegir, es casualmente una edad en la que uno se vuelve, uno sale bachiller en humanidades, en teoría está preparado para tomar decisiones en su vida y ser un sujeto de sociedad, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, creo que toda persona que haya pasado el bachillerato, que es obligatorio, pues en teoría está preparada para tomar decisiones. Entonces, yo, si realmente se cumpliese esta secuencia de patrones o requisitos, entendería que el voto debería ser universal, ¿no? Porque si todos están preparados, además de que es obligatorio, y además de que hay un Estado que está constantemente promoviendo la educación en distintos puntos del país, pues entonces yo creo que se debería cumplir por ese lado. Pero en verdad pasa. Realmente, para empezar, los estudiantes cuando salen de secundaria tienen esta capacidad de discernimiento. O sea, ya sea porque o no la han enseñado bien o porque no sabemos cómo, si capaz ni siquiera ha ido a secundaria, porque por distintas situaciones, incluso las mismas señoritas por un embarazo no deseado pueden abandonar la secundaria, ¿no? Entonces, ¿y usted diría que tienen menos capacidad intelectual las chicas embarazadas? Ese es el problema, ¿no? O sea, en teoría, entonces es difícil de responderlo, ¿no? Desde diferentes situaciones. Entonces, eventualmente, obviamente, alguien de la zona urbana va a tener un mayor acceso a educación que alguien de una persona de una zona rural. Entonces, la universalidad ya sería ciertamente censitaria de por sí, ¿no? Entonces, es bastante complicado opinar al respecto, pero ese es mi punto de vista. Gracias. Antes de darle la palabra al señor Condori, quiero comentar brevísimamente lo que ha dicho el señor Fernández aquí presente. Estimado público, es una suposición que uno, por el hecho de ser bachiller, realmente ya puede comprender el mundo y opciones políticas. Pero lo contrario, como él mismo dice, lo contrario es aún peor, porque sería un cercenamiento, una merma, sería realmente una injusticia con mucha gente el presuponer de antemano que no tiene derecho a voto, por ejemplo, todos los que tienen malas calificaciones en colegio, que es uno de los principios que ha habido en el derecho electoral británico, por ejemplo. Algo que hubiera gustado a ustedes. Hasta 1948, en el derecho electoral británico, los estudiantes universitarios tenían doble voto, o sea, votaban dos veces, porque se consideraba que un chico que entra a una universidad es pues una especie ya de medio sabio que puede discernir, comprender, diferenciar, etc. Y los profesores, lo que me hubiera gustado mucho a mí, tenían triple voto, porque no solamente discernían, sino tenían una muy amplia experiencia por la edad y por lo tanto se pensaba que ese voto valía más que el voto normal.
mamá de un chico de 18 años. En todo el mundo hay una tendencia a ir además bajando la edad electoral, también bajando la edad en la cual los chicos pueden ser imputados legalmente, por ejemplo, por un crimen. ¿No es cierto? En Alemania hay un consenso que para la próxima elección van a votar todos aquellos que tengan 16 o más años. Y eso se va, yo creo, a amplificar a toda Europa, se va a conceder el derecho al voto a los 16, porque hoy se cree que los chicos ya con 16 piensan más o menos como los de 18, que no hay gran diferencia. Como ven ustedes, el derecho universal al voto es algo que no está decidido de antemano y para siempre, sino que se va realmente modificando con el tiempo. Señor Condori, luego el señor Mena. Sí, bueno, buenas noches, doctor, nuestros compañeros al respecto. Para explicarles y darle una respuesta a lo que usted preguntaba, Sí. Primero creo que hay que establecer un contexto. Y en el caso de 1952 y la imposición del voto universal, Sí. era una medida, desde mi perspectiva, no era una medida tanto social, sino era una medida más política, Sí, porque esa revolución necesitaba legitimidad. ¿Y cómo iba a instaurarse la revolución? Con esa legitimidad del voto, ¿no? Y los sectores, los campesinos que vivían, que en ese entonces todavía no eran considerados campesinos, porque habían sido considerados después de la reforma agraria, recién eran campesinos. Estos que vivían en las haciendas estaban a manos del patrón, Sí. y el patrón no les daba educación, no les daba ningún tipo de libertad. Más al contrario, la única libertad que les daban es la libertad religiosa, porque tenían la misión de introducir lo católico, ¿no? Entonces, eso era lo fundamental. Pero al hacer el voto universal, muchas veces en las provincias nace también lo que el MNR llamaba el voto consigna, porque no había una forma de discernir, de decir si el partido evidentemente era bueno o malo, Sí. simplemente había una autoidentificación hacia el partido. Eso es un voto consigna, ¿no? Sí. Las comunidades se reunían y veían que el MNR era el partido hegemónico del momento, entonces asignaban un voto hegemónico, ¿no? Un voto de consigna. Entonces, eso rompe con los censitarios, sí, pero los censitarios vienen desde la Constitución que Bolívar había emanado en 1826, desde ahí hasta 1852, todas las constituciones políticas del Estado que tiene Bolivia van a regir ese carácter censitario, porque van a poner inclusive los requisitos de quienes podían ser considerados ciudadanos y quienes podían... el hecho de ser ciudadano estaba altamente restringido y no podían acceder todos a esa condición de ciudadano. Y tú que eras campesino, que trabajabas en la hacienda, no podías tener una renta, y al no tener una renta no podías ser ciudadano, porque la misma Constitución te excluía ahí. Entonces, ese voto censitario, más que todo, deberían haber visto el impacto, porque yo creo que el voto universal debería ir a la mano de la educación, pero no de la educación secundaria, no de la educación regular, sino la educación democrática. O sea, es decir, es una conciencia ciudadana que debería haber ahí, ¿no? Lo ideal hubiera sido que el MNR, antes de instaurar el voto universal, hubiera podido establecer un programa de instrucción a estos sectores populares, marginados, que habían vivido el voto censitario, y darles una especie de educación democrática, es decir, empezar a hacer lo que la Corte Electoral hacía, lo que usted mencionaba, hacían seminarios, hacían textos, todo eso era viable, ¿no? Y eso podría de algún modo, lo que algunos sueñan es volver con un voto instruido, un voto con la meritocracia. Pero yo le digo, doctor, eso es muy complicado, porque en el caso de Bolivia, querer retroceder y decir que vamos a volver del voto universal a un voto censitario es imposible. No hay retroceso. Es un ideal hablar del voto meritocrático,
más bien deberíamos trabajar en que la sociedad asuma esa conciencia o ese rol ciudadano, ¿no? Porque cada vez se va perdiendo, porque las personas ya no se sienten comprometidas con ese deber ciudadano, más está el no importismo, el no participar, el no hacerse parte, mientras a uno no le afecte, bueno, uno está feliz en su zona de confort, pero no se involucra, va más allá. Y eso hace que ese voto universal hasta hoy siga siendo condicionado. Puede haber voto universal, sí, pero se han reducido a simples elecciones, como usted indica, doctor. La Corte Electoral solamente tiene trabajo cuando hay elecciones, ¿no? Y es en ese periodo donde empieza su trabajo real. Y el resto del tiempo es una institución que ha perdido, pienso yo, un cierto tipo de institucionalidad, porque hay buenos trabajos de la Corte Electoral. Inclusive tenían su propia serie, ¿no?, de escritos donde estudiaban la cultura política, medían la calidad de la democracia, estudiaban todas las variantes de la democracia y los publicaban. Inclusive han escrito la historia de la democracia, han escrito la historia de las elecciones. Había un fondo que propiciaba la producción intelectual en el tema electoral, pero si ahora vemos desde el 2005 hacia adelante, hay poca producción literaria sobre el tema electoral en Bolivia. Ha habido un quiebre y ahí se ha perdido ese estudio que se realizaba. ¿No es, doctor? Gracias. El señor Mena y luego doña Verónica. Doctor, buenas noches. El voto ha ido evolucionando con el transcurso del tiempo, ¿ya? Se puede decir que antiguamente pues, no se consideraba el voto universal, solo votaba el voto censitario, como estamos viendo. Y posterior pues empieza en el 52, se declara el voto universal, donde ya empiezan a votar los campesinos y ahora ya llegamos a que los jóvenes de 18 años ya pueden empezar a votar. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Digamos, mucho base a la educación, dicen, ¿no? Sí, realmente sí, pero es momento de los 18 años ya te toman en cuenta como ciudadano, ¿no? Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, la experiencia que yo tengo, digamos, en las áreas rurales, te vas a, cumples tus 18 años, vas al cuartel, vuelves del cuartel, recién te toman ciudadano, ¿no? Ya eres parte de la comunidad. Y entonces, a partir de ese momento ya tomas tus derechos de uno más, de un ciudadano más. Entonces, eso es lo que ha ido pasando. Tal vez ahora que estamos con el transcurrido del tiempo y ya se está retrocediendo esto, no hay, tal vez le voy a dar la razón al compañero que hay mucha gente que está abandonando ya, o sea, ya no quiere ir ya no quiere ser partícipe de las elecciones, especialmente cuando hay, digamos, ese sorteo para ser jurado, no quieren participar porque no da, o sea, no es que no da la importancia, prefieren estar en casa. Yo he escuchado, por ejemplo, es pérdida de un día. Claro, si es lo que dice, ¿no? Es pérdida de un día y que el otro que prefiero estar en casa durmiendo, estaría no perder mi tiempo ese día, ¿no? Pero más al contrario, debería ser un aliciente para ir a ver y tener experiencia, digamos, cómo estás, porque eres el jurado, ¿no? Eres el árbitro del día, ¿no? Y entonces, yo sugiero yo pienso que debería haber algo de incentivo, quizás tal vez volver a ese incentivo, digamos, de que como en el 52, se te va a tomar en cuenta y para que vayan a votar hay que dar sanciones, ¿no? Si votas no puedes ir al banco, que lo otro, ¿no? Entonces, yo creo que debería de profundizarse más de los incentivos o llamar a esa gente que participe en las elecciones, que sea parte de la toma de decisiones prácticamente. Conciencia de Gracias, señor Ben. Él menciona que evidentemente hay aspectos que podríamos llamar punitivos con respecto al derecho al voto. El que no vota, por ejemplo, no puede cobrar cheques durante 3 meses, etc. En algunos países hay lo contrario, hay más bien un aliciente positivo al que vota. En países como, por ejemplo, Bután, se les regala el equivalente de $50 a todo ciudadano que va a votar. En Bután es comprensible, es un país muy pobre, muy montañoso, está en medio de los Himalayas, de paisajes hermosos, eso sí, pero un país muy complicado.
mucho más que Bolivia, aquí es mucho decir, para cuestiones de transportes y comunicaciones. Y ahí el votante recibe automáticamente en la mesa de votación, recibe el equivalente a $50 si deposita su voto. Naturalmente que esto puede ser, como toda acción humana, puede ser mal utilizado. Puede ser que los jurados o el único jurado de la mesa sea de un partido político y de ese dinerito al que sabe el que vota más o menos correctamente. O sea, echa la ley, echa la trampa. Este dicho significa simplemente que hasta las mejores disposiciones legales pueden ser usadas de manera medio negra. Pero ahora escucharemos a doña Verónica. Con respecto a lo que decía el compañero de la educación o el grado académico que uno puede tener al votar, sí es cierto que muchas muchachas antes de llegar a los 18 años o al llegar a los 18 años abandonan, ¿no? Y es más frecuente se ve eso en el área rural, ¿no? Pero también al mismo tiempo, no solamente a las muchachas, también hay algunos chicos que ya se ven con esa responsabilidad. Tienen que dejar también los estudios, ¿no? Pero ello no quiere decir que hayan perdido el uso de la razón, ¿no? Yo pienso que la vida muchas veces enseña a ser más responsables y a reflexionar, ¿no? Siempre he pensado que el puntaje no mide el grado de conocimiento que uno tiene. Porque he conocido muchas personas que tienen excelencia académica, que saben mucho de teoría, pero no saben nada de la vida. Entonces, sí pienso que hay personas jóvenes que sí están postulados, ¿no? Y como el compañero decía, que el órgano electoral en el trance que tiene ese vacío de no hacer nada, debería trabajar con los colegios, ¿no? Para saber, para que sepan los estudiantes a temprana edad que su voto no solamente es un deber o una obligación, sino que es importante para construir el Estado, para construir el país, ¿no? Entonces, ese tiempo debería utilizarlo el órgano electoral para trabajar tanto en el área urbana y en el área rural, que sería muy importante, y al mismo tiempo de trabajar con ellos, sacar como sacaba hace poco, como usted dice, ediciones, libros, para que también nosotros que estamos aquí en la academia vayamos cultivando más lo que es los sistemas electorales, ¿no? Yo pienso que mucho no hace el grado académico, mucho hace el tipo de vida que llevamos. Claro. Entonces, no me parece que tengamos que restringir a otras personas por el grado académico que no llegan. Como dice el compañero, sería realmente, para mí sería catastrófico que Bolivia retroceda en ese aspecto. Es imposible. No va a retroceder. No me nace, No va a retroceder, no hay camino de retroceso. No me nace. Aunque la vida siempre tiene muchas sorpresas. Sí, eso sí. El domingo pasado ha habido elecciones en Siria, elecciones libres después de esa dictadura de la familia Assad que duró 62 años, han habido elecciones. Pero curiosamente no han votado directamente por el Parlamento, etcétera, sino por un órgano intermedio, o sea, por un colegio electoral como existe en los Estados Unidos que filtra los votos. Les quería mencionar eso: en los Estados Unidos 3 veces ha sido elegido un presidente, creo que una vez en el siglo XIX, una en el XX y una en el XXI, candidatos que perdieron el voto popular, pero ganaron el voto electoral. Y esos son, según la ley de Estados Unidos, son los que son investidos con la más alta magistratura del país. Por ejemplo, la primera vez que Trump fue presidente, él perdió el voto popular contra la candidata Hillary Clinton. Y sin embargo fue legalmente elegido presidente. Eso ocurre a veces, estimado público, y es un tema, como vamos a hablar varias sesiones sobre la
instituciones que organizan elecciones y cosas similares, tenemos también que ver la arquitectura del proceso electoral, porque la existencia de un colegio electoral, de un órgano intermedio, no es tan raro. Ha habido en la Argentina durante más de 100 años y no ha habido una especie de resistencia popular. Para matizar este tema y para mostrar a ustedes lo complicado que es en el fondo la filosofía de un proceso electoral, quiero mencionarles el dato siguiente. En el siglo XIX en Bolivia había el voto censitario clásico, las mujeres no votaban. Y ha habido al mismo tiempo una pléyade de mujeres inteligentes en la vida pública y literaria del país. Ha habido. Adela Zamudio en el 20, pero en el 19 antes también ha habido algunas mujeres de intensa actividad en la vida pública, por ejemplo, al final de la colonia y al comienzo de la República, doña Vicenta Juaristi Equino. Aquí una de las plazas principales en La Paz lleva su nombre con su estatua. Esta señora que luchó y gastó su enorme fortuna, ella había heredado por dos lados dos grandes fortunas, las gastó todas por la causa de la independencia. Hoy podríamos decir que era una persona con ideas un poco progresistas izquierdistas. Sin embargo, doña Vicenta Juaristi Eguino jamás propuso que votasen las mujeres. Ella ayudó a la causa independentista, apoyó a algunos presidentes, pero sin embargo ella nunca se le ocurrió ni por casualidad el hecho de que ella, una mujer política, de que ella no tenía derecho al voto, no protestó. Quiero mencionar dos casos más, la guerrillera Juana Azurduy de Padilla, que también puede ser considerada como perteneciente al lado progresista e izquierdista de la historia, también jamás criticó el voto censitario. Y prácticamente, ¿por qué? Porque hasta en el siglo XIX había una especie de consenso público tácito, o sea, un consenso que no había sido calculado, un consenso claro así, que es automático, que consideraba que el voto es una exclusividad masculina. Más claro todavía es el testimonio de la primera novelista que ha habido en Bolivia, Juana Manuela Gorriti, la esposa del presidente Isidoro Belzu. Sí. Juana Manuela Gorriti. Argentina. ¿Perdón? Era argentina, ¿no? Nació en la Argentina, vivió aquí en Bolivia, fue la esposa de Belzu, amante del presidente José Boliviano, por eso hubo la pelea entre ambos. Enemigos a muerte. ¿No? Sí, sí, es que era extremadamente bella e inteligente. Y en esa época una mujer culta que escribía novelas, que escribía en los medios de prensa, y que era guapísima, naturalmente era lo que podríamos llamar un sujeto muy codiciado. Entonces es normal que no solamente Boliviano y Belzu compitieran por el favor de ella, sino también el mariscal Santa Cruz. Es decir, era una mujer excepcional. Ella jamás publicó una línea en favor de derechos políticos para la mujer. Y era una mujer muy culta, como dice el señor Condori. Ella no solamente tenía la nacionalidad boliviana, sino también la argentina y la peruana. En el Perú fundó un famoso colegio de señoritas y dirigió uno de los primeros periódicos que ha habido en el Perú. Era una mujer excepcional. Y sin embargo a ella tampoco ni se le ocurrió la idea de que las mujeres podían tener un derecho político de ciudadanía. Quiere decir que hay, estimado público, con esto quisiera también cerrar con esta reflexión un poquito desagradable, hay lo que se podría llamar una opinión común, un sentido social muy extendido que en un momento de la historia decide una cosa y en siglos posteriores otra. Durante siglos ha sido así. Ha habido obviamente siempre
personas interesadas en el derecho al voto y en los derechos políticos de la mujer. En la Revolución Francesa ya ha habido algunas mujeres heroínas, por ejemplo, la señora de Gauche, que hoy es considerada una heroína en Francia, que propició el derecho al voto femenino en absoluta igualdad de condiciones con el masculino, y los revolucionarios, Robespierre y compañía, le negaron ese derecho. ¿Por qué? Porque había lo que podríamos llamar un sentido común que decía la actividad política, precisamente porque es sucia, es una actividad a la cual las mujeres finas, puras, no deberían llegar porque se contaminarían de la suciedad de la política. ¿Qué opinan ustedes de eso? A ver, señora Verónica, ¿es la política una actividad sucia per se a la cual las mujeres, seres angelicales, no deberían participar? Yo creo que aunque la mujer o el varón no sean políticos, igual de cualquier forma, cuando tiene enemigos o cuando tiene alguna persona frente que no le agrada, de todas formas lo ensucian. O sea, políticos no nos ensucian de cualquier forma, ¿no? Pero yo pienso que la política no, para una mujer no tendría que ser ningún, ¿cómo le podría decir? Esa forma de que muchos dicen la política es sucio, ninguna barrera para que vayan a entrar, ¿no? Más bien, yo veo que algunas personas, como la señora Lila Gueye o la señora Margaret Thatcher, han sido representantes muy altas de la mujer, ¿no? Sí. Entonces, O la señora Merkel en Alemania, sí, 16 años primera ministra. Sí. Entonces, ellos no es que no tuvieran miedo a la política, sino que veían, ¿no? Cómo a través de ella podían ser. Yo también pienso de esa misma forma, a través de la política, sea varón o sea mujer, una persona puede llegar a realizar las cosas que vemos alrededor que están mal, ya sea económicamente o políticamente, cambiar, ¿no? Las cosas. Yo creo que es para la mujer no creo que digan que la política es sucia y que les vayan a ensuciar sea una barrera para que puedan entrar. No. Tiene usted totalmente razón, pero ese es el sentido común actual que no diferencia entre géneros, y si la política es sucia o no, independiente de eso, todos, igualmente las mujeres, tienen derecho a participar. Pero en siglos anteriores, estimado público, había la idea romántica de que las mujeres eran seres superiores, angelicales, y que no debían descender a la cochina esfera de la política. Sí, sobre ese contexto, doctor, también hay que resaltar que en esa época las familias eran altamente conservadoras. Sí. Y al tener esa familia, tener ese pensamiento conservador, creían que las mujeres estaban destinadas solamente al cuidado de los hijos, al cuidado del esposo o los quehaceres de la casa, ¿no? Entonces, ese contexto impedía que ese mismo sistema, decía, como la familia no se podía desagregar y era muy conservadora, no les dejaban participar por eso en política, porque pensaban que cuando iban a salir a la política, esa familia se iba a romper, se iba a destruir, se iba a desunir. Entonces, ese también es una razón que explica, ¿no? Eso, Sí. doctor. Entonces, ven ustedes, con eso terminamos, ha habido muchas razones para el voto censitario, razones que hoy nos parecen ridículas, pero, estimado público, en su tiempo era parte del sentido común de la sociedad y no eran argumentos como hoy, que nos parecen ridículos. Yo les agradezco muchísimo por la sesión de hoy y por la participación. El señor Mena nos va a decir ya. Muchas gracias, doctor. Solo una consulta, doctor. Dígame. Había el tema del trabajo final que teníamos que realizar de todo. Sí. Y quizás algunos compañeros que no estaban presentes en ese momento, o como yo todavía no recién pienso empezar a hacer todavía, doctor. Entonces, quisiera que nos explique cómo va a ser el equipo de consistir, doctor. Simplemente un pequeño trabajo escrito, puede ser escrito solo electrónicamente o en forma impresa,
sobre cualquier tema tratado en el módulo, máximo 5 páginas, eso sí, con una lista de la literatura o de las fuentes consultadas al final del trabajo. Cualquier formato, cualquier letra, estos formales, por lo menos en este curso aquí, no importa. Yo sé que esas formalidades, tal vez en el sistema universitario normal, son muy importantes. Lo único que importa es la opinión personal, crítica de ustedes sobre el tema que aborden. Como hoy se puede copiar con la inteligencia artificial o con otras fuentes de internet, se puede hacer de todo, yo les aconsejo que no usen tanto la inteligencia artificial, porque también existen programas que permiten detectar inmediatamente, inmediatamente de dónde han sacado los datos, etcétera, etcétera, cuál es la redacción. Lo importante es que ustedes expresen su opinión propia sobre algún tema cualquiera de los tratados aquí, y tienen que entregar solo al finalizar este módulo, que creo que va a ser alrededor del 10 de noviembre, creo. Yo les voy a avisar en las próximas sesiones. Bueno, les agradezco por hoy.